Buenas tardes a todos. Soy el doctor Eduardo Lorca. Les doy la bienvenida a esta presentación que me han solicitado de cómo trasladar la evidencia científica de los ISGLT2 a la práctica profesional desde la visión del nefrólogo. Y aprovecho de agradecer al capítulo chileno del American College of Physicians y al laboratorio AstraZeneca que me ha pedido esta presentación. Esa es la declaración de interés. La agenda, vamos a considerar los mecanismos, a consideraciones sobre la enfermedad renal crónica, sobre la enfermedad renal diabética y la enfermedad renal no diabética para el uso de los ISGLT2. Primero partamos por consideraciones desde los mecanismos de acción de los ISGLT2. Estos fármacos fueron inicialmente desarrollados para el control glicémico, pero han demostrado efectos cardio y renoprotectores en pacientes con diabetes tipo 2. Vean ustedes aquí la evaluación del riesgo cardiovascular que fue solicitada por la FDA a todos los nuevos tratamientos para la diabetes y por lo tanto los primeros ensayos clínicos para ver resultados cardiovasculares con ISGLT2 demostraron ya no solo seguridad cardiovascular, sino también reducciones significativas en outcome primario cardiovascular y outcome renales secundarios, como lo fue en el EMPA-REC Outcome, en el programa CANVAS con canaglifosina y en el caso de DECLARE con dapaglifosina. Posteriormente se publica el primer estudio en el año 2018, el primer estudio con ISGLT2 en pacientes renales, ¿no es cierto?, con enfermedad renal diabética, con objetivo primario renal, donde también hubo reducciones significativas de los outcomes renales primarios. Ahora, el primer mecanismo que se ha demostrado, que se ha evidenciado, que participa en el beneficio cardiorrenal de estos fármacos es la inhibición frente a los cotransportadores sodio-glucosa, como vemos acá, ¿no es cierto?, a nivel tubular proximal en los segmentos S1 y S3 del túbulo proximal. Hay un bloqueo de la reabsorción proximal de glucosa y sodio, lo que lleva a una glucosuria y a una natriuresis que activan la mácula densa, la cual libera adenosina, y posteriormente la adenosina en este feedback yuxtaglomerular, glomérulo-tubular, ¿no es cierto?, va a la arteriola aferente, generando una vasoconstricción relativa, ¿no es cierto?, una disminución de la filtración glomerular a través de disminución de la presión intraglomerular y secundariamente disminución de la proteinuria. Sin embargo, también se han demostrado efectos descendentes adicionales a este efecto hemodinámico y sobre la hiperfiltración glomerular, como son la disminución de la albuminuria, porque se reduce la activación de las vías proinflamatorias y toxicidad tubular directa y mejora la función cardíaca, aumenta el hematocrito, que pueden provocar un aumento en el suministro de oxígeno y mejoría en la hipoxia renal. Aquí vean ustedes cómo se demuestra. A mano izquierda tenemos la arteriola eferente, en este caso acá arriba, ¿no es cierto?, y acá abajo la arteriola eferente, la cual está, entre comillas, vasodilatada en un enfermo renal diabético, y si nosotros aplicamos ISGLT2, vean ustedes cómo se produce una vasoconstricción relativa, lo cual disminuye la presión intraglomerular y la hiperfiltración. Esto se traduce en curvas de tasa de filtración glomerular, como la que tenemos acá, donde se ven los efectos de ISGLT2 en las presiones glomerulares, a lo que llevan, primero que nada, a una caída inicial del filtrado glomerular, que es muy importante para los efectos secundarios, que debe ser una caída menor del 30% del basal, y, ¿no es cierto?, esta caída, este dip del filtrado glomerular posteriormente lleva a una estabilización de la función renal y una separación de las curvas en el caso de uso aquí de dapaglifosina versus placebo, estabilizando y separando las curvas. Esto ocurre a partir ya el efecto de la caída primaria, lo vemos dentro de los primeros 3-4 meses, y la estabilización y separación de las curvas ya comienza a ocurrir a los 18 meses, 24 meses de la randomización del uso de ISGLT2 versus placebo. Por lo tanto, disminución inicial de la tasa de filtración glomerular con mejoría posterior. También se ha demostrado reducción de marcadores urinarios de daño renal e inflamación con dapaglifosina. Al lado izquierdo se reduce KIM-1
que es un marcador de injuria hipóxica tubular en pacientes con diabetes, y también en estos mismos pacientes a mano derecha hay una reducción de interleuquina 6 como marcador de inflamación en enfermos renales diabéticos cuando se utiliza un inhibidor del cotransporte sodio-glucosa tubular. La disminución de la reabsorción de sodio y glucosa con ISGLT2 también puede mejorar la oxigenación renal vía factor inducible de hipoxia 1. Vean ustedes acá a mano izquierda, ¿no es cierto?, paciente normóxico, hipóxico, frente a dapaglifosina, como aumenta el HIF-1, ¿no es cierto?, y por lo tanto va a nivel nuclear del núcleo de la célula tubular que produce eritropoyetina y se genera una liberación, ahí una activación de los genes que llevan a la transcripción para eritropoyetina y secundariamente se produce una elevación del hematocrito. Y vean ustedes la diferencia en los ensayos con ISGLT2 a mano izquierda, claramente un cambio desde el inicio en el porcentaje del hematocrito versus el placebo. Por lo tanto, mecanismos de protección cardiorrenal de cotransportadores sodio-glucosa inhibidos, ¿no es cierto? Tenemos por un lado a nivel de la circulación una reducción del volumen plasmático por la diuresis osmótica, disminución de la rigidez arterial, disminución de la presión arterial sistólica, porque estos fármacos tienen un efecto hipotensor, y aumento del hematocrito como consecuencia de la glucosuria, la diuresis osmótica y la natriuresis. Por el lado del corazón, hay una disminución de la precarga, poscarga cardíaca, disminución del estrés parietal y un aumento de la eficiencia, dado que hay un aumento en la energía miocárdica a partir del ATP, porque hay cuerpos cetónicos que se ofrecen a la mitocondria para generar energía. Y la inhibición de SGLT2, ¿no es cierto?, a nivel tubular, genera disminución de la reabsorción de glucosa y sodio, por lo tanto, menos trabajo tubular, menos consumo energético, disminución de la presión intraglomerular, actividad del sistema renina-angiotensina intrarrenal disminuida, disminución de la hiperfiltración, disminución de la inflamación y de la hipoxia. Y esto lleva, por lo tanto, a una protección conjunta cardiorrenal con mejoría de la función cardíaca y mejoría de la función renal. ¿Cómo lo medimos esto desde el punto de vista de los resultados clínicos? Bueno, con disminución de los outcomes cardiovasculares, con disminución de la hospitalización por insuficiencia cardíaca, estabilización de la tasa de filtración glomerular y disminución de la albuminuria. Ahora veamos consideraciones desde la enfermedad renal crónica para el uso de ISGLT2. Acá tenemos, disculpen, ahora vamos. Acá tenemos lo que significa la enfermedad renal en el mundo. Es una enfermedad que ha ido aumentando en prevalencia. Vean ustedes acá, nuestro país en Latinoamérica, un 12,1% de prevalencia en población adulta. La enfermedad renal crónica tiene importantes implicancias pronósticas e impacto en los costos sanitarios. Globalmente en el mundo hay 2,6 millones de personas en terapia de reemplazo renal y hay 1,2 millones de muertes anuales atribuidas a enfermedad renal crónica. Se estima que el número de terapia de reemplazo renal aumentará en más de 5 millones para el 2030 y muchos países están gastando más del 2-3% de su presupuesto anual en salud en el tratamiento de la enfermedad renal crónica. A pesar de la creciente carga de enfermedad renal crónica a nivel mundial, aún esta es una enfermedad que sigue estando muy subdiagnosticada. Vean ustedes, por ejemplo, acá a mano derecha, prevalencia de casos de enfermedad renal crónica diagnosticados y no diagnosticados en pacientes con enfermedad renal crónica estadio 3. Y desde el año 2000, todos estos estudios observacionales han demostrado una prevalencia de subdiagnóstico que va entre el 86% al 61% y solamente una tasa de diagnóstico del 14-10% al 35%. Por lo tanto, hay muchos pacientes que debemos ir a buscar su diagnóstico en nuestra práctica clínica. La evaluación de la enfermedad renal crónica se hace a través de la tasa de filtración glomerular estimada y la razón albúmina creatinina, la albuminuria. Es fundamental para el diagnóstico y predecir el pronóstico, dado que en esta tabla de la K digo, ¿no es cierto?, se puede ver acá arriba
los niveles de albuminuria y acá abajo a mano izquierda los niveles de función o estadio de enfermedad renal crónica a través de la velocidad de filtración glomerular estimada. Y vean ustedes cómo esta gráfica nos demuestra el pronóstico de nuestros pacientes. Mientras mayor albuminura, mayor riesgo cardiovascular y renal, y lo mismo ocurre con mayor estadio de enfermedad renal crónica, mayor disminución de la tasa de filtración glomerular, peor pronóstico para nuestros pacientes. El riesgo de morbilidad y mortalidad aumenta a medida que avanza la enfermedad renal. Y vean ustedes cómo los pacientes con enfermedad renal etapa 3B, es decir, con menos de 44 ml minutos, se dispara, por ejemplo, la tasa de hospitalización en forma casi logarítmica. Lo mismo ocurre para la posibilidad de eventos cardiovasculares en esta población de 1.120.000 pacientes, y lo mismo ocurre para muerte de cualquier causa. Por lo tanto, aquellos enfermos que están en etapa de enfermedad renal 3B hacia adelante tienen mayor morbilidad y mortalidad. Los mayores de 60 años con enfermedad renal crónica tienen 6 veces más probabilidades de morir por causas cardiovasculares que de progresar su enfermedad renal crónica o llegar a terapia de reemplazo renal. La mortalidad por enfermedad cardiovascular y enfermedad renal crónica es más frecuente en la población general. Y vean ustedes aquí el impacto, 500 veces más en el grupo de pacientes con enfermedad renal más jóvenes, en el grupo de 25 a 34 años. Y en todas las edades, obviamente, hay mayor mortalidad que la población general. La carga de enfermedad cardiovascular no aterosclerótica, incluida la insuficiencia cardíaca, aumenta a medida que avanza la enfermedad renal. Por lo tanto, es muy frecuente hipertrofia ventricular izquierda en nuestros pacientes renales, arritmia, muerte súbita, calcificación arterial, calcificación vascular, ACV hemorrágico y otros. Incluso más que enfermedad coronaria, ¿no es cierto?, accidente isquémico o edema pulmonar agudo. En cuanto a la prevalencia de insuficiencia cardíaca mano derecha, podemos ver claramente que a medida que avanzan las etapas de enfermedad renal crónica, la prevalencia de insuficiencia cardíaca, por ejemplo, en la etapa 4-5 puede llegar a ser de 40 a 42% en los enfermos renales crónicos. Así vemos que la enfermedad renal crónica, la insuficiencia cardíaca y la diabetes mellitus están interrelacionadas en nuestros pacientes, llevando a un círculo vicioso de riesgo cardiovascular, renal y metabólico. La diabetes afecta a nuestros enfermos renales y el 58% de los pacientes diabéticos van a desarrollar enfermedad renal crónica. 2 de 5 van a desarrollar enfermedad renal crónica. Y por el lado de insuficiencia cardíaca, el 24% de los pacientes con diabetes van a tener insuficiencia cardíaca como primera complicación. Es decir, hay una interrelación evidente entre insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica, con un círculo vicioso en pacientes diabéticos. Pero también se ve esto en síndrome cardiorrenal de otras causas no diabéticas de enfermedad renal crónica. La interrelación cardiorrenal es un trastorno de un órgano que puede inducir disfunción del otro. La diabetes y o la hipertensión arterial tienen mecanismos comunes tanto en pacientes diabéticos como en pacientes no diabéticos con enfermedad renal crónica. La activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, la activación neurohumoral con tono simpático aumentado, la inflamación, como hemos visto, disfunción endotelial y rigidez vascular, isquemia, fibrosis y estrés oxidativo son mecanismos muy importantes tanto en nuestros pacientes diabéticos e hipertensos con enfermedad renal crónica y con insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, hay una interrelación permanente y continua en nuestros enfermos, y a medida que avanza la enfermedad renal crónica, esta interacción es mayor. La esperanza de vida en adultos con enfermedad renal crónica en etapa temprana es de 5 a 6 años más corta que en adultos sin enfermedad renal crónica. Por lo tanto, tenemos una muerte prematura aumentada en enfermos renales crónicos. La mejoría de la mortalidad por insuficiencia renal crónica ha sido limitada, mientras que la carga de terapia de reemplazo renal ha continuado. Vean ustedes cómo ha disminuido acá la tasa de mortalidad por EPOC, por accidente cerebrovascular a mano izquierda, enfermedad isquémica cardíaca. Sin embargo, sigue aumentando a 1.5 de mayor riesgo en
la población con enfermedad renal. Y la cantidad de pacientes en terapia renal, vean ustedes acá en color morado, ¿no es cierto?, como América Latina lamentablemente sigue aumentando al 2020 y así va a seguir ocurriendo para el 2040. Estudios en Chile han demostrado que un 40% más de enfermos renales vamos a tener en Chile al 2030 y se va a doblar el número de centros de diálisis que vamos a necesitar para atender a todos estos pacientes. La innovación terapéutica en el manejo de la progresión de la enfermedad renal crónica ha sido limitada y ha habido bastante fracaso durante los últimos años en los diferentes intentos terapéuticos y de intervenciones que se han buscado. Hasta ahora solamente los IECA y ARA2 han demostrado efectos sobre la progresión en estudios que van del año 97 al 2011. La combinación de IECA y ARA2 no fue positiva en los estudios Hunter-Kett y Veteran Administration Nephron. Tampoco ha ocurrido un efecto positivo de las intervenciones con inhibidor directo de la renina, como el aliskiren, antifibrótico como suloxexido o antiinflamatorio recientemente como la metilbardoxolona. Todos estos ensayos clínicos no demostraron efecto en la progresión de enfermedad renal crónica en pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica. Por lo tanto, los fármacos actuales para la enfermedad renal crónica dejan un riesgo significativo de progresión de la enfermedad. Vean acá en el estudio renal el área bajo la curva, acá en este color celeste, ¿no es cierto? Significativamente se mantiene un riesgo renal residual de 43,5% a pesar de uso óptimo de este inhibidor de este ARA2, ¿no es cierto?, en el estudio renal. Por lo tanto, existe la necesidad de nuevos tratamientos para mejorar la vida y los resultados de los pacientes renales. Entonces, veamos ahora cómo ha sido el uso de ISGLT2 con respecto a enfermedad renal diabética, en la enfermedad renal crónica. Esto es en adultos mayores de 18 años en nuestro país, pero particularmente vean ustedes sobre 40 años en promedio de edad. Claramente, al comparar la encuesta nacional de salud del año 2009 versus la encuesta de salud del año 2016, podemos ver que hay un aumento de la enfermedad renal crónica en la etapa 3A, 3B y 4. Por suerte, luego de instalada la normativa nacional para el manejo de la enfermedad renal crónica y la prevención secundaria, se ha notado una disminución del grupo de enfermedad renal etapa 5 en mayores de 40 años, como vemos acá a mano derecha. Sin embargo, la gran masa de enfermos renales sigue aumentando en etapas prediálisis, que son aquellos enfermos que tienen mayor mortalidad cardiovascular en particular. Las causas de enfermedad renal crónica son diversas, pero la diabetes y la hipertensión en el mundo y en nuestro país siguen siendo las responsables de más de la mitad de los casos de enfermedad renal crónica, como podemos observar aquí. La diabetes es un fuerte factor de riesgo para la enfermedad renal crónica y para riesgos de progresión de la enfermedad renal crónica. Aquí vean ustedes cómo la prevalencia de enfermedad renal es 3 veces mayor en pacientes con diabetes versus pacientes no diabéticos, 19,1 versus 5,3, y acá a mano derecha el riesgo de enfermedad renal crónica es mayor en pacientes con diabetes en todo el espectro de función renal, desde menos de 60 ml minuto hasta 15 ml minuto. Acá en la línea superior, en morado, claramente los pacientes diabéticos tienen mayor riesgo de progresar a enfermedad renal crónica terminal y son el 38-40% de los ingresos a diálisis en nuestro país. El primer estudio que se realizó con ISGLT2 en pacientes diabéticos para cambiar la progresión de la enfermedad renal fue el estudio Clearance. Aquí tenemos el resultado primario, que fue enfermedad renal crónica terminal, duplicación de la creatinina o muerte renal o cardiovascular, y el criterio de inclusión en este estudio eran pacientes mayores de 30 años, diabéticos con hemoglobina glicosilada de 6,5 a 12. Fíjense ustedes la tasa de filtración glomerular de ingreso, 30-90 ml minuto, o sea, pacientes en etapa 3 hacia arriba, y macroalbuminúrico con más de 300 miligramos por gramo de creatinina. Todos estos pacientes con niveles máximos de bloqueo de IECA o ARA2 por al menos 4 semanas. Y comparado con placebo,
canaglifosina acá demostró una disminución del 30% de hazard ratio con un valor estadístico muy significativo. En el estudio EMPA-REG Outcome hay un dato interesante cuando uno ve el resultado de reducción del compuesto del resultado renal, ¿no es cierto? Que en este caso era terapia de reemplazo renal, muerte debida por enfermedad renal en pacientes con macroalbuminuria. Vean ustedes cómo a partir del mes 12 hay una diferencia estadísticamente significativa en el uso de empaglifosina versus placebo, con una reducción del riesgo de 49% para el compuesto renal. Lo interesante de esta gráfica, ¿no es cierto?, es que esto se vio en el grupo de pacientes con menos de 45 ml minutos. O sea, este es el primer ensayo donde ya muestra que en enfermedad renal crónica avanzada también hay un efecto positivo de ISGLT2, independiente de que va perdiendo, ¿no es cierto?, su efecto antidiabético. Por lo tanto, en conclusión de los estudios de seguridad cardiovascular llevados a cabo con ISGLT2, ya sea EMPA-REG, CAMBA o DICLE, en todos ellos los inhibidores de ISGLT2 han demostrado consistentemente una reducción en los resultados renales que van de 40 a 55% de reducción del hazard ratio en estos estudios. En el DAPA-CKD, que es un estudio específicamente de uso de inhibidores de SGLT2 ahora en pacientes con y sin diabetes para ver resultado renal primario, podemos ver acá que el compuesto de resultado primario para este estudio fue un deterioro de más del 50% de la tasa de filtración glomerular después de la randomización en enfermedad renal crónica terminal o muerte renal o cardiovascular. Y quiero destacar en los objetivos secundarios, ¿no es cierto?, que también se observó el compuesto de muerte cardiovascular o tasa de hospitalización por insuficiencia cardíaca y muerte por cualquier caso. En este caso fueron pacientes mayores de 18 años, fíjense ustedes, con tasa de filtración mayor o igual de 25 ml minutos, o sea, son pacientes ya en etapa 4, macroalbuminúricos con dosis máxima tolerada de YECA-OARA2 por 4 semanas y, lo más importante, pacientes con diabetes y sin diabetes. Y que se observó sobre el objetivo compuesto primario una reducción del 39% altamente significativa desde el punto de vista estadístico, favoreciendo a dapaglifosina versus placebo. Fíjense usted, a partir del mes 8 se separan las curvas significativamente y el NNT para tratar de conseguir reducir un evento es de 19 pacientes. Cuando uno va a analizar cada uno de los subgrupos especificados dentro del objetivo compuesto primario renal en este estudio, el resultado fue consistente, tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos, como podemos observar acá, en pacientes que tienen albuminuria mayor de 1 gramo por gramo de creatininuria, y en pacientes con mejor función renal mayor de 45 y en pacientes con menos de 45. O sea, resultado consistente en todos los subgrupos preespecificados. Acá vamos a hacer un análisis un poquitito más exhaustivo de todos los componentes que contribuyeron al resultado observado. Acá tenemos el compuesto primario, un 40% de reducción del hazard ratio. Vean ustedes, con respecto a la tasa de filtración glomerular, altamente significativo, casi un 50% de hazard ratio menor en el grupo con dapaglifosina versus placebo. Y en cuanto a los componentes de enfermedad renal crónica terminal, también cerca de un 35%. Tasa de filtración glomerular menos de 15 ml minuto, ingreso a diálisis crónica, todos en beneficio del uso de dapaglifosina versus placebo. No hubo, eso sí, hubo una tendencia significativa en cuanto a protección de muerte cardiovascular, pero el resultado no alcanzó significancia estadística. Y con respecto a la reducción de muerte cardiovascular u hospitalización, este compuesto tal como se ha demostrado en muchos estudios cardiológicos, ¿no es cierto?, en diabéticos, nuevamente, ¿no es cierto?, se ve el efecto protector del inhibidor de SGLT2. Fíjense ustedes, a partir desde un inicio, del segundo o tercer mes, hay una diferencia estadísticamente significativa para el uso del inhibidor de SGLT2 versus placebo, ¿no es cierto?, con una reducción
de 29% de este resultado compuesto. Con respecto al beneficio demostrado en mortalidad por cualquier causa de enfermedad renal crónica, este es el primer estudio que demuestra una reducción muy significativa del 31% del riesgo relativo a partir del sexto mes con el uso de dapaglifosina versus placebo, un valor estadístico altamente significativo como vemos acá. Sigamos con nuestra agencia. Ahora vamos a ver los resultados del uso de ISQLT2 en enfermedad renal no diabética. Los pacientes incluidos en el estudio DAPA-CKD tenían una amplia etiología. Obviamente el 58.3% eran nefropatía diabética, pero vean ustedes cómo se incorporaron 16% de pacientes con glomerulopatía, 16% con nefropatía isquémica hipertensiva y casi un 10% de otras causas. El 17% de los pacientes sin diabetes tenían nefropatía IgA al inicio del estudio, es decir, enfermedad de Berger. Este es el estudio que ha incluido cohortes más grandes de pacientes con nefropatía por IgA, incluso de estudios primarios hechos en glomerulopatía IgA con otros fármacos. Cuando uno ve el resultado del uso de ISQLT2 en una glomerulopatía, vemos que dapaglifosina redujo un 71% el outcome primario en pacientes con nefropatía por IgA. ¿Ah? Una reducción altamente significativa. Ya las curvas se separan a partir del mes 4 versus el placebo y el hazard ratio, como ustedes ven ahí, 71% de reducción del riesgo. Cuando vamos a ver el outcome primario en sus componentes en pacientes con nefropatía IgA, vemos que hay significación obviamente en el endpoint primario, en el endpoint específico renal altamente significativo, en enfermedad renal crónica terminal, reducción del riesgo de llegar a diálisis, en este caso 70% menos, y también en el endpoint compuesto de diálisis, trasplante renal y muerte renal, donde hay una tendencia importante, pero no alcanzó significancia estadística, probablemente porque faltan más números de pacientes para poder alcanzar esa diferencia. También hay un grupo pequeño, pero importante de analizar, como son los pacientes con glomerulosclerosis focal y segmentario. Vean ustedes acá también hay una tendencia, pero los números son pequeños, por lo tanto no alcanzan rango estadístico, así que habría que a lo mejor hacer un estudio específico para glomerulosclerosis focal y segmentaria, donde los diferentes componentes del compuesto primario, ¿no es cierto?, tienen una tendencia significativa a favorecer el uso, en este caso de la dapaglifosina versus placebo, ya sea para el outcome renal específico o el compuesto. Son varios los mecanismos posibles renoprotectores propuestos para la inhibición del cotransporte de sodio glucosa tubular en glomerulopatías de causa no diabética. Hay probablemente una reducción de la fibrosis tubular intersticial, la inflamación y la hipertensión glomerular, intraglomerular, que es, ¿no es cierto?, esto se ha visto tanto en enfermedad renal diabética como no diabética, pero también hay otros efectos positivos que tienen que ver con reducción de la injuria glomerular, como es disminución de la hipertensión arterial sistémica, disminución de la proteinuria, hiperuricemia, disminución de la injuria de membrana basal, protección de podocito, etc. Y esto lleva, por supuesto, a una disminución de la injuria renal progresiva. Acá tienen ustedes microfotografía de microscopía electrónica en el uso de dapaglifosina para el daño podocitario en ratones con proteinuria. Dapaglifosina redujo la proteinuria y las lesiones glomerulares con mejoría de la función y disminución de la pérdida podocitaria. Aquí tienen ustedes un glomérulo control, ahí están todos los pedicelos y los podocitos, cubriendo toda la membrana basal glomerular. Acá tienen el grupo con nefropatía y que tiene, ¿no es cierto?, dapaglifosina, que es similar al grupo control. Y vean acá los pacientes los ratones, que no recibieron ningún fármaco, y acá los que recibieron IECA, donde también hay una protección podocitaria, pero menor porque hay aplanamiento y pérdida podocitaria acá en algunos sectores.
También se ha visto en pacientes con diabetes y sin diabetes cambio significativo en la albuminuria. Acá en el estudio DAPA-CKD una reducción de menos 28,9% de la albuminuria en el grupo DAPA-glifosina desde el mes 2 de uso de randomización versus placebo, y lo mismo para pacientes sin diabetes, aunque de un tono menor la reducción de la albuminuria de un menos 11,4%, pero también a partir del mes 2 hay mayor protección con el inhibidor SGLT2 versus el placebo. Progresión ahora hacia macroalbuminuria también es preventivo. A partir del segundo o tercer mes hay una diferenciación significativa de la curva de uso con dapaglifosina versus placebo, con una reducción de un 60% de la progresión hacia macroalbuminuria. Y un dato interesante en el estudio DAPA-CKD es que los inhibidores de SGLT2 también podrían reducir la diabetes de novo en la población de enfermedad renal crónica sin diabetes previa. Acá hay una reducción significativa también desde el inicio del uso de inhibidores SGLT2 randomizado versus placebo, de un 38% menos de aparición de diabetes en estos pacientes con enfermedad renal crónica sin diabetes previa. El dato final que quiero destacar con estos fármacos, también acá en el estudio de APA-CKD, no hubo un mayor riesgo de insuficiencia renal aguda, hiperpotasemia, hipoglucemia mayor o cetoacidosis diabética normoglicémica, ¿no es cierto?, definitiva o probable asociada con el uso de dapaglifosina en este ensayo versus placebo. Vean ustedes cómo no hay una diferencia significativa en la incidencia de AQI, insuficiencia renal aguda, hipercalemia, hipoglicemia mayor o cualquier otro efecto adverso. Por lo tanto, son fármacos muy seguros. Entonces, mensajes para llevar a la casa, me parece importante destacar lo siguiente. Los mecanismos protectores cardiorrenales de los ISGLT2 incluyen tanto hemodinámico como mediado por otras vías metabólicas, energéticas, antiinflamatorias y antifibróticas. La enfermedad renal crónica es una enfermedad global altamente prevalente asociada con un alto riesgo de morbilidad y mortalidad que aumenta a medida que avanza la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica está subdiagnosticada debido a la falta de síntomas en etapas tempranas, la falta de reconocimiento clínico por parte de los médicos, la subutilización de la prueba de albuminuria y la falta de comprensión entre los médicos sobre los mecanismos subyacentes a la progresión de la enfermedad renal son las causas probablemente de este subdiagnóstico. Enfermedad renal crónica e insuficiencia cardíaca están interconectados. La enfermedad renal crónica aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca y la insuficiencia cardíaca aumenta el riesgo de enfermedad renal crónica. Debemos tener una actitud diagnóstica más temprana del síndrome cardiorrenal en nuestros pacientes. Dapaglifosina ha demostrado reducir el riesgo de mortalidad por cualquier causa y los resultados renales en pacientes con enfermedad renal crónica, independientemente del estado de diabetes al inicio de los estudios. En el ensayo clínico DAPA-CKD no hubo mayor riesgo de efectos adversos en comparación con placebo. En resumen, me parece que los inhibidores del cotransporte de sodio-glucosa tubular son fármacos que se dan por vía oral en una toma diaria, son seguros, han demostrado seguridad cardiovascular y protección cardiorrenal en estos ensayos clínicos me parece que ya son parte de nuestro arsenal terapéutico, tanto en pacientes diabéticos como no diabéticos con enfermedad renal crónica. Muchas gracias por la atención.